Seguramente los sorprende un poco esta primera diapositiva y pensarán que vamos a hablar de fotografía, pero mi intención es referirme a otros términos. Fotosensibilizante, fotosensible, fotoalérgico, fototóxico. ¿Qué es todo esto? A veces los médicos nos preguntan, ¿tal medicamento es fotosensible? Y bueno, tenemos que comprender bien qué significa cada término para poder responder con propiedad. Porque esto es un trabalengua semántico, lo usa a veces mal el médico, lo usamos mal en la promoción y entonces confundimos. No es sencillo usar los términos con propiedad. Fotosensible, fotosensibilizante, fototóxico, como dije, todos nos equivocamos y tenemos que esforzarnos en usarlos correctamente. Entonces, ¿qué es fotosensibilidad? ¿Qué es la fotosensibilidad? Es la posibilidad de sufrir daño por la luz solar o por la radiación del espectro ultravioleta. O sea, el espectro visible o el espectro ultravioleta. Esta fotosensibilidad puede afectar tanto a medicamentos como a las personas. Un medicamento fotosensible es aquel que pierde sus propiedades físico-químicas cuando es expuesto a la luz. Por lo tanto, debe ser protegido de ella hasta su administración. Más allá de que cualquier medicamento es aconsejable que esté al abrigo de la luz, sobre todo de la luz solar intensa, hay medicamentos, hay fármacos que son especialmente sensibles. Y esos fármacos que son especialmente sensibles se reconocen fácilmente porque están envasados, cuando son inyectables, en ampollas de color ámbar que los protegen de la luz, y cuando son orales, comprimidos, cápsulas, están envasados con PVC antiactínico, es decir, con filtro UV, o directamente con un envase alu-alu, doble capa de aluminio, que bloquea por completo la luz. En cambio, una persona fotosensible es aquella que sufre un daño cutáneo cuando es expuesta a la luz solar o a la radiación ultravioleta. Y esto se puede deber a causas médicas, por ejemplo, los pacientes con lupus, con dermatomiositis, la urticaria solar, pacientes con porfiria, que es un trastorno metabólico vinculado al metabolismo de la hemoglobina, o con fotodermatosis. O sin ir más lejos, también se podría decir que es fotosensible la rosácea. Todos sabemos que las personas con rosácea el sol no les hace bien. Y además de estas causas médicas, hay causas iatrogénicas producidas por sustancias externas, que pueden ser simplemente perfumes, jabones, lociones para después de afeitar, pero también medicamentos tópicos, es decir, cremas, ungüentos, lociones, y también medicamentos sistémicos. Los mecanismos de fotosensibilización pueden ser a grandes rasgos de dos tipos, la fototoxicidad y la fotoalergia. La fototoxicidad es lo más frecuente, es lo que ocurre en el 95% de los casos, en donde el medicamento, el fármaco, genera radicales libres, que son oxidantes y mediadores inflamatorios, cuando recibe, digamos, o es expuesto a la luz solar en el cuerpo. Y entonces, en estos casos se ve que el daño tisular solo afecta áreas expuestas, o sea, allí donde pegó el sol, donde pegó la luz, se genera esa zona de inflamación, a veces lesiones ampollares, como una quemadura, que ocurre en el sitio expuesto a la luz. Y eso es por la presencia del medicamento en ese tejido. Pero otra circunstancia distinta es la fotoalergia. Esto es mucho menos frecuente, ocurre en el 5% de los casos, y se debe a que por la acción de la luz, la droga se combina con proteínas tisulares y se convierte en un apteno. Apteno es una molécula que es capaz de generar una reacción alérgica mediada por células y por lo tanto, cuando ocurre esta reacción, el área afectada excede el área expuesta porque el mecanismo alérgico se dispara en un sitio expuesto, pero también se manifiesta en áreas no expuestas donde está esta droga. Es un mecanismo alérgico y no de toxicidad directa por luz. Entonces, esencialmente uno cuando piensa en fotosensibilización piensa en fototoxicidad. Y entonces, ¿qué es una droga fotosensibilizante?
es aquella que hace que una persona se vuelva fotosensible. Es lo que vimos recién. Por mecanismo de fototoxicidad o fotoalergia, una droga fotosensibilizante hace que una persona se vuelva fotosensible. ¿Qué ejemplos tenemos? Muchísimos. Antimicrobianos como las quinolonas, tetraciclinas, las sulfamidas, antifúngicos como el itraconazol, antituberculosos como la isoniazida, antirretrovirales, o sea, medicación para HIV. También medicamentos cardiovasculares, las tiacidas, la hidroclorotiazida, que de tan frecuente uso médico, las estatinas, los inhibidores de la enzima convertidora, los bloqueantes de receptores de angiotensina 2 y los bloqueantes cálcicos. Antidiabéticos como la metformina o las sulfonilureas, antiinflamatorios no esteroides como el naproxeno, el ketoprofeno, retinoides como la isotretinoína o el retinato, psicofármacos como el alprazolam y los antidepresivos, o quimioterápicos oncológicos. Todas estas drogas pueden hacer que una persona que tolera normalmente el sol se vuelva fotosensible mientras está recibiendo estos medicamentos. Entonces, es importante reconocer que un medicamento puede ser no fotosensible, pero sí fotosensibilizante. Es decir, que a él no lo afecte la luz, pero sí puede hacer que la persona que lo toma se fotosensibilice. Ejemplo de esto, las tiacidas, por ejemplo, ¿no? Que no son fotosensibles directamente, pero sí pueden fotosensibilizar a la persona que las recibe. Un medicamento puede ser fotosensible y no fotosensibilizante. Un buen ejemplo es una de las ampollitas que vimos en uno de los primeros slides, que era de nitroprusiato de sodio. El nitroprusiato es muy fotosensible, tal es así que cuando se coloca en infusión en una sala de unidad coronaria, que es donde se usa, cuando se pone frasco de goteo debe ser cubierto con aluminio para que no le pegue la luz, porque si no se destruye. Pero sin embargo no es fotosensibilizante, no hace que el paciente se vuelva sensible a la luz. Ahí el fotosensible es el medicamento. Un medicamento puede ser fotosensible y también fotosensibilizante. Un ejemplo puede ser la nimodipina. La nimodipina es bastante fotosensible. Los blisters tienen PVC antiactínico porque debe ser protegido de la luz, si no se degrada más o menos rápidamente. Y además tiene potencial fotosensibilizante, como también otros bloqueantes cálcicos. Y un medicamento también puede ser no fotosensible y no fotosensibilizante. Por ejemplo, no sé, un antiespasmódico. No tiene fotosensibilidad, no es fotosensible y no fotosensibiliza. Así que la fotosensibilidad y la capacidad fotosensibilizante son cosas distintas e independientes. Por eso vuelvo al principio, a lo que planteamos en un principio, de que debemos usar bien los términos y entendernos bien de lo que estamos hablando. Para recordar entonces, fotosensible es un fármaco o una persona que puede ser afectada por la luz. Y fotosensibilizante es una sustancia, que puede ser un medicamento, que puede hacer que la luz cause daño a los tejidos. Entonces, ahora podemos usar los términos con propiedad, fotosensible, fotosensibilizante, usémoslos correctamente y cuando un médico nos pregunta, indaguemos bien qué nos está diciendo, si nos está preguntando que el medicamento es fotosensible o el medicamento es fotosensibilizante, porque ya hemos visto que no es lo mismo. Así que bueno, para entendernos todos mejor, creo que este video será de alguna utilidad. Bueno, me despido, hasta próximos videos. Muchas gracias.